Hola hermanos, el día de hoy, 31 de enero del 2020, es viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos memoria obligatoria. En mi caso no es obligatoria, yo no sé qué adjetivo ponerle, qué calificativo, porque hoy es el día de uno de los más grandes santos de la historia de la iglesia, un santazo. Ay, ¿para qué? ¿Cómo decírselos? Evidente, estoy transpirando mi amor profundo por él, porque efectivamente fui educado por la congregación que él fundó. Y soy orgullosamente antiguo alumno salesiano, fui prenovicio salesiano, así que por lo tanto, está en mi ADN, si lo quieren, porque así lo quiso el Señor, así lo quiso María Auxiliadora, diría él. San Juan Melchor Bosco Oquiena, así se llamaba, ese es su nombre completo, ¿no? Hijo de Francisco y Margarita Oquiena, nacido un 16 de agosto de 1816 en Ibequi. En ese tiempo Ibequi era parte del reino del Piamonte. Acuérdense que ese siglo va a ser el siglo precisamente de la unificación italiana, y a don Bosco le tocará vivir esa época tan conflictiva. Y bueno, pierde a su papá siendo él muy niño, su mamá va a ser la base de la formación de él. De hecho, fíjense, hay un proceso de beatificación para su mamá. O sea, los salesianos están trabajando para lograr que esta mujer, que efectivamente es una santa, pues sea reconocida como tal. Sería un hitazo de esos que ojalá se logre, ojalá se alcance. Porque yo pienso, está a la altura exactamente del caso, por ejemplo, de los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, que cómo le marcaron la vida a la Teresita. En el caso de don Bosco será su madre. Miren, sueños de don Bosco. Desde los 9 años empezó a tener esos sueños premonitorios. Don Bosco tenía un carácter un poco fogoso, o sea, hay que reconocerlo, era impulsivo. Por eso puso a San Francisco de Sales como el patrono de la congregación que él fundó. ¿Por qué? Porque Francisco de Sales es el padre de la dulzura, el apóstol de la dulzura. Entonces, para educar a los niños y a los jóvenes hay que tener mucha dulzura y mucha paciencia, ¿no? Porque si no es complicado. Pero él era muy impetuoso, aprendió él a controlarse, aprendió a manejar precisamente estos ímpetus. El Señor de los 9 años, que es premonitorio, le anuncia, el Señor le va a dar una maestra, y la maestra va a ser María Auxilio de los Cristianos. Es la devoción grande de don Bosco que nos enseñó a nosotros a amar, porque ella lo ha hecho todo. Serán precisamente de sus últimas palabras antes de morir, un 31 de agosto de 1888. Tengan presente que don Bosco, o sea, que aquí me podía pasar yo hacer un programa solo sobre él, y me gustarían más bien varios programas. Resulta ser que en el colegio, cuando yo estaba pues en el colegio, pues hicieron un concurso para ver quién sabía un poquito más de don Bosco, y yo me lo gané. Oigan, es de las pocas cosas que me he ganado en la vida, y entonces, y digo poquísimas realmente, y entonces yo me recuerdo, tengo en la cabeza, ¿no? Y mucho no era de estudiarlo, o sea, sencillamente del afán de conocer la santidad, el modelo de santidad de él. Él fue sacerdote diocesano, fíjense, aunque fundó la congregación salesiana, pues, y de hecho así se llaman, ¿no? Por eso se firman salesianos de don Bosco, porque también hay otros salesianos. Pero el tema está ahí, ¿no? Él llegó al seminario cuando tenía 20 años, ya era adulto, ya era una persona mayor, si lo quieren, en ese momento. Y gracias a que sus grandes amigos, San José Cafaso, por ejemplo, fue el que le ayudó a que fuera diocesano, porque él quería ser franciscano, dado que no tenía los medios, y bueno, no. Eso fue un sueño. De hecho, tuvo un sueño con los franciscanos que le decían que no se hiciera franciscano, que siguiera por donde iba. Miren, es que en el corazón de don Bosco tantas cosas que hay, ¿no? La educación de los jóvenes pobres, en primer lugar. Luego también las misiones. Don Bosco envió cualquier cantidad de misiones. Uno de los primeros misioneros, de hecho, la primera misión estará a cargo del primer obispo y primer cardenal salesiano, que será Giovanni Caliero. A mí me tocó hacer mi tesis precisamente girando en torno a la figura de él. Y o sea, es que yo ya les digo, tengo que confesarles que me podría aquí pasar un buen rato hablando de él, no solo de su amor al Papa, o sea, del amor a la iglesia de don Bosco, que tenemos que imitar todos. Pienso en ese sueño tan hermoso que tuvo, en el que miraba que la barca de Pedro se hundía a ratos, y los dos pilares que la sostenían era la Eucaristía, lógico, en más alto, y luego María Auxiliadora en el otro. Mientras nos amarremos de estas dos devociones, le llamo devoción, ¿ok? Pero es más que esto, ¿no? Ahí la iglesia va a sobrevivir. Y don Bosco, ya les digo, de los santos más importantes, el amor al Papa, insisto, pienso, el Papa de don Bosco, así se le llama, es Pío IX, o sea, el Beato Pío IX.
Vamos, Pío IX muere en 1878, muere 10 años antes que Don Bosco, pero como decía Don Bosco, un deseo del Papa es sencillamente una orden. Y de las cosas que hizo Don Bosco fue girando en torno a lo que el Santo Padre le decía. Su última obra grande fue la Basílica del Sacro Cuore, la Basílica del Sagrado Corazón en Roma. Pues entonces también me siento identificado, dado que mi parroquia es el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, vean, lo llevo en el alma. Sinceramente se lo digo, su proceso de beatificación y de canonización fue muy simpático, porque resulta ser que cuentan los expertos en el tema que en el proceso de beatificación hubo alguno, el abogado del diablo, el defensor de la fe, dijo, bueno, ¿y cuándo rezaba Don Bosco? ¿Cuándo oraba Don Bosco? Y el promotor de la causa le dijo, ¿cuándo no oraba Don Bosco? Porque su oración todo su trabajo era una oración. Él fue beatificado el 2 de junio de 1929 y fue canonizado el 1 de abril de 1934. Saben que está incorrupto, o sea, está ahí, de hecho está expuesto ahí en la Basílica de María Auxiliadora, que fue una de sus grandes obras, que la construyó de la nada, oigan, no tenía ni 30 centavos en el momento en el que empezó a construirla, pero la terminó. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Donde se celebra Don Bosco, se escucharán otras lecturas. Yo tengo que quedarme con las del viernes de la tercera semana porque la mayoría haremos la memoria sencillamente haciendo la oración final, que de hecho yo les voy a invitar a que la hagamos. Entonces, seguimos siempre en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 11. Es una lectura litúrgica. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David, estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab, haz que venga Urías elitita. Joab cumplió la orden y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo, ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los demás servidores de su señor y no fue a su casa. Le avisaron a David, Urías no fue a su casa. Al día siguiente David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía, pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías elitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué difícil es decir palabra de Dios aquí, ¿verdad? Qué difícil es, pero eso es. A ver, el gran pecado de David está en el adulterio o en el asesinato de Urías. No, el gran pecado de David comienza en la época en la que los reyes suelen salir a hacer la guerra, dice él. Mandó a Joab para que él fuera a hacer la guerra. No salió él. No cumplió con sus responsabilidades. Cuando uno empieza a fallar en las cosas pequeñas, en las que le tocan hacer, vienen los pecados más graves. Así será siempre. Eso, no sé si llamarle de alguna manera una regla, si lo quieren, pero eso es lo que ocurrió. O sea, David, realmente su gran error comienza ahí. No hace lo que le toca. Él tenía que ir al frente del ejército y no hace. Luego, evidentemente, ¿verdad? El niño llorón y lo pellizcan. O sea, claro, si esa mujer se estaba bañando a plena luz del día. Al mediodía, dice el texto. Hombre, ¿quién se baña? Claro, va a decir usted, padre, pues está haciendo mucho calor. Sí, no, pero es que se está bañando y la alcanzan a ver, pues. O sea, es decir, ella tienta a David. Realmente la imagen está ahí. O sea, no es que David, pobrecito que cayó. No, tampoco, ¿verdad? Es un acto de la libertad de ambos. Y ella, no es que la mandaron a traer y a la fuerza la llevaron. Es una imagen que está puesta ahí, pero realmente es dolorosísimo esto. Y luego, yo cada vez que leo este texto o cada vez que vuelvo sobre él, en lo que pienso es en lo que me decía mi abuelita, ¿no? El que miente roba y el que roba mata. O sea, es engañarse, eso va a ir creciendo poco a poco hasta llegar a la barbaridad de ser responsable de la muerte de Urías. Lo que escucharemos mañana es precisamente el complemento de todo esto, el llamado de atención. Pero todos tenemos que aprender de esto, ¿no? O sea, ningún pecado grave se llega a cometer
si antes no hemos fallado en lo que nos toca hacer, en lo que nos comprometimos a hacer. Y eso se lleva de encuentro nuestra dignidad y la dignidad de los demás. El Evangelio, pues ya saben que seguimos leyendo en estos días del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos. Bueno, entonces Jesús era carpintero o era agricultor. Porque, óigame, hace 2 días era la parábola del sembrador y ahora nos sigue hablando de semillas. O sea, es decir, el hombre era agrónomo. No, es evidente que está utilizando, como lo dice el mismo texto, elementos, imágenes que puede sacar fácilmente y la pueden entender todo el mundo. Pero yo con lo que me quedo, ¿no?, es de esto de doble elemento. La primera parábola es la imagen de hay que tener paciencia, ¿no? O sea, usted no puede agarrar la semilla y abrirla y a ver qué hace. No sé si se conocen aquel cuento de la gallina de los huevos de oro, que en lugar de esperar a que la gallina pusiera oro, partió la gallina, la abrió y entonces se quedó sin nada, pues, porque no tenía la paciencia de esperar a que la gallina pusiera. Entonces a veces nosotros somos medio desesperados porque vivimos en un ambiente en el que todo lo queremos inmediato, ¿verdad? Todo, comida rápida, café instantáneo, o sea, todo es a la carrera, todo es en cuanto más rápido mejor. Y cometemos gravísimos errores con eso. Por eso hay que tener la paciencia de dejar así. Jesús habla de eso, ¿no? Primero se siembra, luego germina, sale el tallo. O sea, nuestra fe también es así, con tal de que no deje de crecer. Con tal de que no estemos en camino, de que estamos avanzando, pues, porque si no, no tiene sentido. Y lo otro es la fe incipiente, como una semilla de mostaza, pero si se siembra, si se riega, se vuelve el arbusto más grande. Nosotros también tenemos que pensarlo desde esa perspectiva, ¿no? El reino de Dios no comienza por la gran... Miren, pensando en lo que decía el Papa emérito Benedicto XVI, hablando de la iglesia ya no podemos considerarla y verla en esa masificación, en esas cantidades. Tenemos que ser pequeñas semillas de mostaza que vayan entrando en la sociedad para transformarla, pero con la paciencia de saber que la obra de Dios, Él la va a ir cumpliendo. Bueno, les decía que estaba pensando, ¿qué oración hago? Bueno, decidí hacer la oración que escuché toda mi vida de Don Bosco. La oración que se utiliza, de hecho, en las misas para pedir. Es que sintetiza muy bien la vida de Don Bosco. La vida de Don Bosco. Nosotros los exalumnos, antiguos alumnos salesianos, sabemos muy bien. El himno salesiano, vamos, lo llevamos en los tuétanos, oigan, cuando escuchamos cantar el himno salesiano es, pero inmediatamente como se nos ponen los pelos de punta, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero esta oración sintetiza muy bien quién es Don Bosco. Por eso quiero hacerla al final y de esa manera quiero recordar también mi amor primero, claro, porque efectivamente ahí nació mi vocación como sacerdote y mi vocación realmente, tendría que decirlo, nació en mi familia, ¿no? Pero mi vocación de cristiano se fortaleció ahí. Oh Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Santísima Auxiliadora y al Papa, y obténnos de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Así sea. Que Dios les bendiga a todos.